Muy buenas tardes, nuevamente los saludo. Les reitero que estamos esperando a que más personas ingresen. Listo, vamos a dejar un tiempito más para que las otras personas puedan ingresar. En 5 minuticos máximo empezamos. Ok. Bueno, señores y señoritas, el tiempo apremia. Yo creo que, pues, dadas las circunstancias de Zoom y sus políticas, no podemos esperar más. Por lo tanto, entonces damos inicio. Me presento, mi nombre es Camilo Arias Borges, yo soy estudiante de Comunicación Social en último semestre. Junto con la acción comunal del barrio Entre Amigos, se planteó este conversatorio con el fin de sensibilizar a la gente con respecto a los derechos que tiene en cuanto a libertad de expresión e información específicamente. Esto es un tema, pues, que nos atañe a todos como colombianos. Muchos no conocemos los derechos que tenemos y es importante, pues, que esto quede claro para expresarnos de la mejor manera y sobre todo, pues, como desde el respeto, desde los límites legales. Permítame un momento, por favor. Listo, siguiendo entonces con el tema, vamos a hablar sobre el artículo 20 de la Constitución Política de 1991, que es la que rige el derecho a la libre expresión y a recibir una información verídica y veraz. En cuanto al artículo 20, nos dice que se debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Este tema de la imparcialidad es muy importante porque tiene que ver con una información democrática. No se puede alterar la democratización en los medios de comunicación porque ahí se daría paso a la tergiversación o parcialización. Y esto en comunicación o periodismo se podría estar catalogando como una especie de corrupción informal o informal. De pronto les está quedando claro la idea. ¿Alguien me puede decir entonces, aparte de esto, qué entienden por libertad de expresión? Yo digo que es la del derecho a expresarnos libremente y con respeto. Muy bien, eso es. En pocas palabras, pues, en síntesis, esto es
lo que nos quiere decir la ley desde el artículo 20 con respecto a la libertad de expresión e información. Tenemos que estos son libres y tienen la responsabilidad social, hablando de los medios de comunicación, de garantizar también el derecho a la información veraz e imparcial. Y de no hacerlo, tienen que rectificar en condiciones de equidad y no debe haber censura. El tema de la censura también es importantísimo. Tenemos que conocer, además de las cosas a las que tenemos derecho, las limitaciones legales que nos deben pues como amarrar en términos sociales, porque necesitamos siempre tener en cuenta que la libertad de expresión va muy ceñida también al respeto hacia la otra persona. Tenemos que tener en cuenta el deber de no difamar a nadie, de no dar un falso testimonio. Todo esto también va a ser demandable. Con respecto a las redes sociales, se puede dar mucho este contraste que tenemos entre libertades y deberes, entre derechos y deberes. ¿Por qué? Porque mucha gente se expresa de forma abierta, muchas veces sin pensar, sin saber siquiera que está constituyendo con su comentario en redes sociales, puede estar constituyendo un delito. ¿Cuál es? La difamación, por ejemplo, se puede tipificar como un delito, lo pueden demandar por eso. Entonces yo creo que la base de toda libertad de expresión es el respeto hacia el otro. Si no se, y la veracidad. Si no se va a informar con veracidad y con respeto, es mejor no romper el silencio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Sí, sí. Listo, perfecto. Permítanme un momento, por favor. Listo. Dando continuidad, muchas gracias por la espera. Damos continuidad entonces a profundizar un poco más en el tema de la libertad de expresión en redes sociales. Yo creo que durante el conversatorio les voy a hacer mucho énfasis en eso. Básicamente, en Colombia se está regulando esto, se empezó a regular ya desde junio, porque esto era un tema abierto y sin supervisión legal. Nosotros nos apropiamos de las redes sociales para comunicarnos por curiosos o por empatía. Millones de ciudadanos construyen un espacio virtual vibrante y variopinto, como ocurre en general con la tecnología. Esa participación de los usuarios depende de las plataformas internacionales que definen los formatos de la información a ser publicada, así como los términos y condiciones legales a los que queda sujeta la publicación. Por ende, es muy difícil para cada país hacer un seguimiento legal o la respectiva corrección o veeduría en caso de que se incurra en un delito por redes sociales. Al no ser, pues, una empresa legalmente constituida en el territorio nacional, queda muy difícil que coincidan las políticas de reglamentación de la misma, tal vez de una manera en que para el país sea conveniente y para la plataforma virtual también.
Entonces, ante la falta de una regulación legal estatal específica, por lo novedoso de las redes sociales, pues en los últimos años, las redes sociales definen a su árbitro las reglas de su servicio de manera prácticamente autónoma. Por ejemplo, Facebook estableció un consejo mundial que se llama Oversight Board, con algunas funciones sobre el control de contenidos digitales publicados en su red. Eso quiere decir pues que hace como una especie de convenios o de alianzas legales con los gobiernos desde su Consejo Mundial. Su Consejo Mundial sirve de vínculo entre la red social y los gobiernos de cada país. ¿Está claro hasta ahí? Sí, está claro. Sí, Listo, perfecto. Entonces, con el marco de la libertad de expresión garantizada en muchas constituciones, incluyendo pues la de Colombia, las redes combinan su actividad comercial con la publicidad digital, entre otras, con su rol de intermediarios de la opinión y la divulgación de ideas. No todas las redes sociales son iguales. Se diferencian por los contenidos que presentan y por factores como la edad de los usuarios o la atención de ciertos tipos de formatos, como videos cortos, imágenes, noticias, textos, hipervínculos. Ya pues creo que conocemos la variedad y la capacidad de expansión de las redes sociales. Ustedes de pronto usan una o varias redes sociales. Sí, se usan prácticamente pues como por ahí tres, cuatro. Y puedo hacer una pregunta. sí. Claro que sí, cuéntame. Pues con respecto a lo que dices de la libertad de expresión, sobre el respeto y ante todo sobre las acciones legales que se puedan tener sobre ello. Aquí en Colombia se presenta mucho ese tipo de cosas, pues, o sea, que supuestamente son libre expresión, pero ha llegado cierto punto en que como ley, supuestamente, ha llegado a eliminar contenido y comentarios y eso, y parece pues que abusan de como de esa ley, pues de algo legal, como para llegar a la censura. ¿Será que pues impiden también de esa manera la libertad de expresión? Pues eso es un tema delicado. Yo creería desde un punto de vista personal que sí. Al, al hacer o permitir la red social que el gobierno influya en las opiniones de los usuarios cuando no le convienen y le diga a la red social que borre los comentarios, que censure, que elimine hashtags, que elimine tendencias, ahí se está incurriendo en un delito. El problema es que no se puede tipificar porque no siempre la población es consciente de ello y no siempre van a incurrir, no siempre va a incurrir la población o cualquiera que se vea afectado en una denuncia pública, en una tutela, por ejemplo. Pero definitivamente eso sí se llama censura. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que todavía no. Listo, perfecto. Les puedo preguntar entonces, ustedes como para qué mayormente usan las redes sociales. Pues yo las utilizo como para encontrar tendencias nuevas, que es lo que pasa en las redes con todas las personas que están dentro de esa red social como Instagram, Facebook, y también las utilizo para comunicarme con amigos o subir cosas de mi mundo actual a la red y, y apoyar a otra gente que está haciendo contenido como gracioso, como de cosas curiosas del mundo y así. Perfecto, eso es. O sea, básicamente una red social es una cadena masiva de interacción social, como su nombre lo indica, y sirve básicamente para conectar ideas con ideas en diferentes partes del mundo. Permítame un momento que tengo un ruido aquí incómodo, no los quiero perturbar con eso, ya vuelvo con ustedes.
Bueno, ahí me disculpan pues el ruidito externo. Ojalá no les dé mucha hambre. Pero continuemos. Estamos entonces que las redes sociales se usan básicamente para enlazar ideas, ¿cierto? Entre personas de diferente nacionalidad, en otro lado al otro lado del mar, literalmente. Pero específicamente en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, la acción de tutela, hablando de lo anterior, pues que el compañero Camilo mencionaba, la acción de tutela o en un sentido más general, el amparo de los derechos constitucionales ha sido utilizado en varios casos ante la ineficacia o impertinencia de los medios judiciales tradicionales. ¿Qué quiere decir esto, pues, en pocas palabras? Que sí ha existido y se ha evidenciado en Colombia un intento de dominio de información digital, no solo en redes sociales, sino en la Internet en general. Esto es posible, pero también no es el debido proceso, ¿cierto? No es legal, porque impera siempre la libertad de expresión e información. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esta es nuestra principal arma de protesta, ¿cierto? El poder comunicar. Hacerlo en diferentes plataformas nos abrió más las posibilidades. Esto no muchas veces conviene, pero también, aparte de que no puede convenir, puede ser peligroso, ¿cierto? Estamos abriendo pues la puerta a través de tantas plataformas que existen a personas que tal vez se quieran apoderar de tu información. Esto se ve mucho en campañas políticas, se hace mucho spam, se vulnera de alguna manera pues como la intimidad y el derecho pues a la reserva, que también está amparado en el artículo 20 de 1991. Permítanme un momento, por favor. Listo, entonces, todo nos indica que la regulación de las redes sociales nos lleva a una responsabilidad compartida, tanto para nosotros como ciudadanos, como para el gobierno como cabeza de la comunidad, ¿cierto? Tanto gobierno nacional como gobiernos locales. El gobierno, por ejemplo, las redes sociales, la sociedad civil y la academia tienen mucho que decir a la hora de definir los parámetros técnicos, jurídicos y económicos de las plataformas. Más allá de los jueces en casos concretos, se debe propugnar pues como por una regulación que pueda dotar de seguridad jurídica los intereses en juego, así como permitir la flexibilidad suficiente que pueda reflejar de manera paulatina los cambios tecnológicos, la innovación en los modelos de negocio, así como en los hábitos de utilización de recursos digitales. O sea, esto nos quiere decir someramente que necesitamos ciertas regulaciones, pero con una flexibilidad que no menoscabe la innovación, ¿cierto? Porque vamos evolucionando, la evolución es sistemática y es desde lo digital, ya lo sabemos eso, lo tenemos claro, pero se tiene que regular porque no se pueden
no se pueden gestionar los delitos digitales si no hay una buena regulación de ellos, ¿cierto? Los delitos digitales nos atañen a todos, nos perjudican a todos. Todos estamos en peligro de eso. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro que, o sea, la manera en que se va a ir legalizando se tiene que socializar con la comunidad también, ¿cierto? Porque no se puede tampoco hacer una ley que tal vez llame a la censura. Entonces, es un tema difícil, pero la responsabilidad como ciudadanos es estar muy pendientes de cada ley que vaya saliendo. Tenemos una página muy buena y es, permítanme, se las dicto, se las muestro. Vamos a ver. Listo, es la página de la Constitución de Colombia. En esto pues ponen siempre todos los artículos y todas las leyes y todas las normas, toda la Constitución, las modificaciones constitucionales que se hagan en tiempo real se ponen en esta plataforma. El conocimiento es poder. Nosotros con este conocimiento que vayamos alcanzando podemos ir expresando nuestro disgusto a través de múltiples plataformas. Eso crea pues también un eco y permite que, aunque ustedes tal vez no lo crean, llegue al gobierno y pues se pueda hacer algo, ¿cierto? Listo, entonces no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta. Sí, con respecto a, pues como a lo que estás diciendo de la ley, la parcialidad, pues en cuestión de demanda y demandante, acá en Colombia se ve mucho, pues sobre todo con el ejemplo pasado que tuvimos acerca de las protestas y de las marchas y todo eso, que muchas cosas fueron censuradas. Eh, Hay leyes, como vos decís, que permiten la demanda en las censuras, pues como la poca libertad pues que se maneja a la hora de decir pues como comentarios y información y todo eso que le desagraden al gobierno. A partir de esas leyes de demanda, acá en Colombia pues como que eso no se ve, eso, o si no, no se permite, no se ve o no se permite. Bueno, eso tal vez es un tema delicado porque muchas veces la censura no viene desde el gobierno, no todas las veces viene desde el gobierno, sino que simplemente las redes sociales, las plataformas, vamos a poner un caso específico, Facebook, dice, listo, en mi plataforma por políticas no se pueden mostrar armas o algo así, ¿cierto? Al tener comentarios como ofensivos que incitan al odio, no siempre se censura como tal el comentario por ser pues como contrario al gobierno o por hacer una protesta social, sino más bien porque incluye palabras como hostiles en cuanto a armamento, improperios, vulgaridad o cualquier otra cosa así. Entonces, pues el tema es que se podría denunciar, se podría hacer una denuncia pública, se podría llevar ante la Comisión de Derechos Humanos y eso podría ser escalable, ¿cierto? De poderse hacer, se puede hacer, claro que sí. Ese es el poder también de nosotros y esa es la apropiación de nuestros derechos. La invitación sería que si de alguna manera cualquiera de nosotros nos sentimos vulnerados, sea desde el gobierno, sea desde las políticas legales de una plataforma o una red social, alcemos nuestra voz, sepamos siempre a dónde ir. En este caso sería pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahí ellos pues nos indicarán o nos sugerirán el camino más apropiado para escalar esa denuncia pública. ¿Alguna otra pregunta?
Yo, por ejemplo, si en lo que se ve en las redes sociales que hay mucho ciberbullying, o sea que pues que eso la plataforma en sí no lo censura, porque por ejemplo si uno monta una foto de uno o algo, hay muchas personas que le ven como, son personas que buscan el defecto en todas las personas que montan fotos a la plataforma. Entonces ahí comienzan a insultar, a criticar. Entonces, pues, ¿por qué la plataforma en vez de, pues, por qué no censura la plataforma todos los comentarios malos hacia las otras personas? Bueno, Juan, eso logísticamente yo creo que es muy difícil. Se están dando casos de ciberbullying constantemente a diario, son miles de casos. No se tiene, no se tiene una buena estandarización de los procesos digitales para detectar eso rápido, pero por eso está en nosotros hacer la respectiva denuncia. Todas las plataformas, todas las redes sociales tienen la opción de denunciar un comentario o de reportarlo, ¿cierto? Al hacer usted ese reporte le ayuda a la red social a hacer ese proceso de eliminación o de, o de bloqueo más rápido. Y por supuesto, si estás ante un caso pues directo de bullying a través de las redes sociales, eso ya se puede denunciar. Ya se llama a la Policía Nacional y se pone el denuncio. Eso se tipifica como un delito también. ¿Te quedó claro? Sí, Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? Pero entonces, pues como por lo de la censura en cuanto a palabras, imágenes y todo eso, como dice Juan, me parece muy interesante la pregunta, el por qué la censura de los comentarios, o sea, a partir de cuántas eh, denuncias del comentario se debe pues como asimilar para poder censurar el comentario o algo. O sea, pues por ejemplo, con lo que digo, que me devuelvo y reitero, pues en la, en la parte en que estuvimos pues con las protestas y eso. Entonces, a partir de cuántas denuncias, no tanto el número, pues o sea, tiene que ser un número en grupo, o sea, tiene que tener una limitación de grupo o simplemente pues por cualquier denuncia que se haga puede ser pues como censurado el comentario. O sea, a partir de qué, o sea, un grupo de personas determinado que sea un grupo grande o más individualizado, pues como el comentario, ¿cierto? Entonces va a cierta población, por decirlo así, en el que, por ejemplo, hacemos un mal comentario o no un mal comentario, pues simplemente algo que le disgusta a alguien. Entonces, por ejemplo, en el caso pasado, es porque le disgustó a cierto grupo de gente que se censura, porque muchas veces también podemos criticar algo en común sobre deporte, sobre otras cosas que no tengan nada que ver como con lo que pasó a nivel nacional, ¿cierto? Y no se censura, como lo dice Juan, pues ¿por qué no se censura esa parte? O simplemente hay grupos que manejan como cierta ventaja para poder pues como hacer una contra, pues como para censurar esa parte, pues la verdad pues es que como lo dice Juan, sí, tiene que ser un más específico, o tiene que ser pues, o sea, un grupo grande de personas que puedan tener el derecho de censurar, porque muchas veces son como partes individuales y la verdad siempre se sigue viendo pues como el mismo comentario. Exacto, eso es muy importante y qué bueno pues que estén teniendo estas preguntas tan profundas. Lo que pasa con el tema de la censura es muy diferente a lo que pasa con el tema de las denuncias por ciberbullying o por violencia o diferentes cosas en la vida real a través de redes sociales, ¿cierto? En el tema de la censura, cualquier comentario que se haga, si ofende a una persona, esta persona tiene el total derecho, completamente individual, no tiene que esperar pues una denuncia masiva del comentario, puede hacer la denuncia él mismo y le dice pues a la red social o a la plataforma que está utilizando que de alguna manera está siendo ofendido o agredido por ese comentario de esta persona.
Ya los parámetros de ejecución de las alternativas que te dé la plataforma varían. Pueden ser desde simplemente no puedes, pues no vuelves a ver los comentarios de esta persona, o puede ser también que se elimina ese comentario y hasta se bloquea a la persona, ¿cierto? Dependiendo pues como de la peligrosidad o del abuso que haya cometido con respecto a las políticas de respeto, ¿cierto? Y convivencia. Ahora, en el tema de las denuncias, sí tiene que haber como unos estándares, ¿cierto? Si se puede hacer en grupo, por ejemplo, una denuncia ciudadana a través de Facebook, que recopile firmas en una plataforma o algo así, esto es completamente válido y puede sustentar una denuncia física ante fiscalía. Usted lleva eso, pero siempre con el debido proceso y siempre respaldado por derechos humanos. Usted tiene que ir siempre a respaldarse pues como grupo, comunidad o algo en donde se vaya a hacer pues cualquier comunidad que vaya a hacer la denuncia, usted va a los derechos humanos y ahí pues ya le ayudan pues como a conseguir todo esto, ¿cierto? Pues como a tener éxito o a tener una mayor probabilidad de éxito en la denuncia. El tema es que con respecto a las protestas pasadas en Colombia, se manejaron muchos controles que no debían, ¿cierto? O sea, esto retrasa los tiempos de investigación, todavía hay investigaciones abiertas y en una investigación normal donde siempre o en general dan 90 días hábiles para resolverse, pues como son muchísimas las denuncias individuales y no se hizo en grupo, ¿qué pasó ahí? Se está atrasando el debido proceso. Entonces, los jueces, las personas pues que se encargan de investigar este hecho, se van a demorar más porque en vez de tener una denuncia por atropellos policiales, por ejemplo, tienen muchas denuncias individuales por atropellos policiales, entonces tienen que evaluar cada una de ellas. No sé si me hice entender, Juan. Sí, sí, pues por ejemplo, si uno tiene un acoso, un ciberbullying, ellos van a tomar ese ciberbullying como Qué pena, secundario. Por Juan, ejemplo, discúlpame, era Camilo, ¿cierto? Camilo fue el que me hizo la pregunta. sí, No, pues sí, o sea, de pronto sí puede quedar un poco, pues, o sea, con respecto a lo que acabas de decir, queda muy claro, pues, el hecho, pues, de que hay ciertos estándares, reglas y todo eso de la plataforma, pero, por ejemplo, lo que usted dice que es individual, una denuncia individual, se tomaría, pues, como por cada caso, ¿cierto? Claro que Pero sí. si es una demanda, por ejemplo, que yo demande así como abuso policial y eso, y sea una denuncia de varias gente, ¿cierto? Entonces no lo toman como en grupo por ser el mismo tema que estén denunciando y aviso policial, no lo toman como un conjunto, sino que siempre va a ser individual para poder llegar pues como a un bloqueo y eso. Eso ya es un tema más jurídico, ¿cierto? Esto se sale pues ya de la libertad de expresión, sin embargo, haciendo la denuncia grupal se puede obtener un mejor resultado. Ya sería una demanda al Estado o internacionalmente también se podría hacer, ¿cierto? En caso de que definitivamente haya evidencias sólidas o suficientes, como en este momento se está presentando ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, una serie de demandas y denuncias de acoso, violencia policial y todo. Y en el caso de derechos humanos, ellos las reciben como vengan. Puede ser de un grupo, una comunidad que está haciendo la demanda o la denuncia, o puede ser de una persona a quien agredieron y pues también tiene que interponer la denuncia. Todo esto lo van a tipificar de la misma manera. ¿Se va a demorar mucho el proceso? Sí, pero tiene que haber un veredicto, ¿cierto? Toca es tener una buena asesoría legal y
muchísima paciencia. Entonces, bueno, sí, no, era con, con respecto pues a eso, un grupo decide tomar la decisión, pues toma la decisión de, de entregar pues como la denuncia estándar y o sea, como la idea en sí, una sola idea del grupo para denunciar, ¿cierto? Una denuncia unificada. Eso, de un grupo. Listo, normal. Cuanto decís de que hay muchas denuncias, ¿cierto? De muchas personas en cuanto a un tema, por ejemplo, con lo de armas, con lo de lenguaje, pues con lo de obscenidades y todo eso, no se tomaría en sí un tema en común, como por ejemplo, insisto, no sé por qué insisto tanto pues como en las protestas, pero es que me parece pues como un ejemplo pues que puede tomar. Claro, es uno de El los hecho mejores de que, ejemplos, sobre todo el, en cuanto a censura estatal, es muy buen ejemplo. sí, sí, ¿cómo es que si entonces se estandariza? Sería bueno, o no sé por qué no se estandariza, por ejemplo, a que muchas denuncias en cuanto a temas de armas, pa. Entonces se tomaría pues como denuncia individual, pero la idea en general, ¿cierto? Pero porque en este caso no se toma la denuncia individual porque es el mismo tema de cada persona que llega a la misma conclusión. Por ejemplo, yo tengo un abuso policial de tal cosa en tal ciudad. Listo, yo tengo una denuncia de la policía en cuanto a tal. Que la policía hizo violaciones y tal, toda la cosa. En sí están tocando el abuso policial, ¿cierto? Pero en concreto, pues no llega pues como a tener pues como cierta censura pues por parte de Facebook, como lo hace como con otras cosas que también son individuales y se va a cierto grupo de personas que de pronto se puedan ofender, ¿cierto? Entonces me parece que sería pues como muy selectiva la forma de censura pues como la parte de libre expresión. Entonces, así por eso no sé si tiene que ser, o sea, eso es muy específico en la forma que se maneja pues como la red. Tiene que ser una denuncia muy grupal o simplemente de cada persona, pero se llega a la misma idea. ¿Sí me hago entender con la pregunta? Sí, o sea, tendría que trascender de la plataforma, porque pues si se queda en la plataforma, por sus políticas de convivencia, de interacción y todo esto, la plataforma tiene potestad de censurar lo que crea que debe censurarse, ¿cierto? Eso definitivamente atenta contra la libertad de expresión en el sentido en que, como vos bien lo decís, no para todos afecta de la misma manera, ¿cierto? Entonces, para ciertos puntos, uno ve que funciona bien, pero para otros ciertos puntos de expresión uno ve que no, pues que simplemente el comentario pasa no se hace nada, no se elimina ni nada de esto. Esto tal vez, esto tal vez también pueda trascender de las plataformas y uno pueda hacer una denuncia y la gana, pues, porque es la libertad de expresión la que estás defendiendo como ciudadano, ¿cierto? Ahora, pues si, por ejemplo, por otro lado estás diciendo es que se hace la denuncia y no se tiene en cuenta, pues ya esto también se sale del tema de la libertad de expresión, a no ser de que uno adopte o escoja evidencia sustancial de redes sociales, de comentarios, de contenido ofensivo y lo extrapole y lo ponga en la denuncia, ¿cierto? Estos comentarios en redes sociales, estos videos, estas fotos sirven como evidencia a una denuncia pública. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora ya está permitido legalmente mostrar como evidencia un ataque cibernético. ¿Está claro? Sí, Pues sí, más o menos, porque lo que yo me refería pues como a la pregunta es, ¿por qué es tan selectivo la red social para ciertos
para ciertas denuncias. Por ejemplo, insisto, pues como en el ejemplo este de las protestas, eh, que se obtuvo censura prácticamente de todo, de videos, de todas las cosas, pues, y de videos y de comentarios muy individuales Bueno, Camilo, ahí acerca lo que de puede un pasar, tema, ahí pues lo por que eso, puede pasar, sí, acerca de un tema pues en específico, que es lo que se censura, ¿cierto? A partir de muchas ideas individuales. Entonces siempre llegan al mismo punto de que se pueden censurar, ¿cierto? sí. Pero en este caso estamos tomando como, como cada comentario individual que se pueda censurar, ¿cierto? Y se llega a la conclusión de que muchas personas así pues por aparte forman, ¿cómo es que se, pues hacen como una denuncia pública y se toma pues como algo ofensivo? Y ese tema en específico no siempre tiene que ver como por la parte individual, que llega a la misma conclusión del mismo tema, pues por ejemplo con lo que decía del abuso pues policial. Entonces, por ejemplo, yo tengo una denuncia, pues, y me expreso por ahí, pues por la red. Entonces digo, a tal policía en tal parte se unió con tal persona y atentó pues contra un establecimiento, contra una persona y eso. Otra persona aquí, mi vecino, puede decir, no, es que tengo una denuncia en contra de la policía porque abusó de su poder y lesionó a alguien y toda la cosa. Entonces otra Bueno, persona va a tener ese otra tipo de denuncia y denuncias, eso. ese tipo de denuncias sí requieren pues una evidencia mm, debidamente construida, ¿cierto? Que no dé lugar a dudas. Porque en el caso de la demanda específicamente, siguiendo el ejemplo que pusiste del policía tal, con número de placa tal, hizo esto, si no se presenta una evidencia fotográfica, multimedial, una grabación, cualquier cosa, que puede estar subida incluso en Facebook, puede que alguien grabó eso y lo subió a Facebook y eras justo vos puedes extrapolar y descargar ese video y presentarlo como evidencia en el caso de la denuncia pública. Claro que sí lo puedes hacer. En el caso de que no tengas evidencia, a ella puedes estar incurriendo pues en el buen nombre y en la afectación y el policía te puede contrademandar porque no tienes evidencia, ¿cierto? Entonces, cuando se hace específicamente, se tiene que tener una evidencia sólida, verificable. En el caso de que, bueno, tienes una denuncia contra la policía nacional en general por el abuso policial, eso ya tendría que ir, como la policía en este momento es un estamento del gobierno, es un estamento público, tendría que ir la denuncia más bien a un organismo internacional de protección de derechos humanos. Con respecto a las protestas, creo pues que esto es como un tema susceptible. Lo que pasa con con las protestas, perdón, es básicamente que las diferentes plataformas deciden o no deciden hacer parte de ese tipo de información. Pueden borrar las cosas que conciernen o que referencien esa propuesta al generar violencia, ¿cierto? Como generan violencia, las plataformas, puede ser por ejemplo Facebook, puede decir, no vamos a publicar nada de las protestas. Genera violencia, incita al odio y no nos gusta para la comunidad que nosotros planteamos, ¿cierto? Eso es completamente legal. Puede constituirse una censura, sí, pero al aceptar los términos y condiciones de uso de la red social, ya ellos tienen la potestad o el poder para decidir qué poner o qué publicar o qué dejar publicar y qué no. ¿Estamos claros? Sí, sí, ya por esa parte sí me queda pues como más claro de aceptar términos y condiciones, pues eso es lo que la gente no lee y eso. Sí, porque por ejemplo Exacto. yo no tenía pues como la certeza pues de lo que me acabas de decir, pues como que no tenía la idea esa de aceptar esos términos y condiciones porque, por ejemplo, yo no leo eso, simplemente pues como por tener la aplicación doy a aceptar, 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 Así pero sí es. debería ser como algo pues como más.
Sí, yo creo que No sé, eso más es, como a más consciente, pero es que yo eso. a la gente pues no le Hay que interesa pues practicar como el ese ejercicio de la cosas. conciencia como, como mecanismo de defensa, listo. Y sobre Sí. todo firmando un contrato digital. Firmando cualquier Ujú. cosa se tiene pues que tener una responsabilidad, pero tienes que tener especial cuidado firmando un contrato digital en donde pueden modificarse cosas que ni siquiera sabes. Entonces tienes que saber siempre que estás firmando. Ese es el poder del conocimiento. Sí, sí, esa es la cosa. Listo. Vamos a dejar aquí hasta aquí este conversatorio. Con muchísimo gusto los espero en la sede de la Acción Comunal del Barrio Entre Amigos. Si necesitan ampliar más información, si necesitan alguna asesoría o si simplemente pues quieren seguir conversando del tema. Listo. Sí, claro que sí. Igual muchas gracias pues por el Claro, rato. Se pasó bueno, se aprendió cositas y se tuvieron en cuenta pues otras más ideas pues como con respecto a algo tan común que la gente no asimila y por eso se no equivoca entiende. No, o no. con todo el gusto. En caso de que Exacto, sí tengan que alguna duda o que quieran profundizar más en algún tema, ya saben que me encuentran por ahí. Listo. Mi nombre es listo, dale. Camilo Arias Borges. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Listo, Jean Camilo, ha Listo. sido un placer. Listo. Igualmente para Muchas mí. gracias. Una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, que sí. Hasta luego.